A partir del momento en que el óvulo es fecundado por un espermatozoide, comienzan a producirse en el cuerpo de la mujer una serie de cambios físicos y psíquicos importantes destinados a adaptarse a la nueva situación y que continuarán durante los 9 meses siguientes. Esto es lo que conocemos como un embarazo. Es necesario que la mujer esté bien informada para llevar lo mejor posible estas transformaciones, porque de ello depende que este periodo vital se convierta en una experiencia irrepetible e inmensa, cuyo fruto es la creación de una nueva vida. Al hablar de embarazo, no estamos hablando de una enfermedad, por lo que al llegar a término el embarazo, las mujeres no se alivian. El término correcto es parir. La fusión del óvulo con el espermatozoide determina la herencia biológica y el sexo del producto. La vida inicia al dividirse en 2 células, después en 4, 8 y así sucesivamente. Mientras tanto, baja por las trompas de falopio hasta implantarse en el útero, formando un embrión de alrededor de 150 células. Todas las células que forman el embrión, aunque parezcan desorganizadas, son tan especializadas y complejas que se irán desarrollando día con día hasta formarse por completo. De 2 a 3 semanas después de la concepción, la madre experimenta la primera indicación de embarazo. No hay sangrado menstrual. Sin embargo, la falta de flujo menstrual también puede ser causada por otros factores. Es por eso que se recomienda confirmar el embarazo con exámenes médicos. Una vez confirmado el embarazo, se puede calcular la fecha aproximada de su nacimiento, tomando como base el primer día del último periodo menstrual. Al hablar de eso, tendremos que decir que el embarazo inicia el primer día de la regla. Eso es para términos técnicos. Es muy difícil decirle a una persona que tiene vida sexual con frecuencia: oiga, ¿en qué relación usted cree que quedó embarazada? ¿Verdad? O sea, cuando nada más es una persona que tuvo una sola relación, me puede decir hasta el día y la hora en que se embarazó, porque fue una sola relación. Pero el grueso de la población de que tiene relaciones con frecuencia es muy difícil hablarlo. Entonces, médicamente se inicia el embarazo el primer día de la última regla, aunque sabemos que no se pudo haber embarazado ese día. ¿Por qué? Número uno, porque la mayor parte de las mujeres reglando no tienen relaciones. Y la número dos, porque aunque hubiera querido salir embarazada, aunque hubiese tenido relaciones ese día, la mujer solamente se embaraza una vez al mes, que es cuando ocurre la famosa ovulación. La ovulación es la producción del óvulo a través del ovario, y esa ocurre aproximadamente en una mujer que es regular hacia el día 14 de la regla, es decir, empezando a contar el primer día de la regla 14 días después. Para términos prácticos diremos que el embarazo puede ocurrir de 12 a 16 días después de haber iniciado a reglar. Así es. Entonces, en términos médicos se dice que el embarazo dura 9 meses, 40 semanas o 280 días. A la fecha se le llama fecha probable de parto, y se le llama probable porque no es exacta. No es de que si a usted le dijeron que usted iba a parir el 8 de enero, vaya a parir el 8 de enero. Esa fecha tiene un margen de error de 2 semanas, margen de error o tolerancia. Se dice que pueden ser 2 semanas antes o 2 semanas después. Hablando en semanas, estamos hablando de que el promedio son 40, de que pueden ser 2 antes, 38, o de que pueden ser 2 más hasta 42. Actualmente, las pruebas de embarazo que se consiguen en la farmacia detectan la presencia de una hormona llamada gonadotropina coriónica, que es producida por la placenta y se encuentra presente en la sangre y en la orina de la mujer embarazada. Las pruebas modernas de sangre y orina dan positivo a partir de una semana antes de la fecha de menstruación, es decir, una semana después de que el óvulo fue fecundado. En un ciclo normal de 28 días, a partir del día 21, un examen de embarazo puede salir positivo. Hay que aclarar que una vez que se sospeche de un embarazo, se debe asistir con el médico para corroborarlo con pruebas de laboratorio. Es muy importante entender, ¿verdad?, que el ultrasonido es el medio más seguro. Sin hablar mal de las pruebas en sangre o en orina o de las caseras, tendremos que decir que estas tienen un margen de error importante, y a veces se dan los casos en que la paciente sale con prueba de embarazo positiva
y no está embarazada, o sale con prueba negativa y sí está embarazada. Con esto, el método más confiable que tenemos es el ultrasonido. El ultrasonido, ahora con los avances que ha habido desde hace aproximadamente 50 años a la fecha, se ha visto que el mejor ultrasonido que existe para detectar un embarazo temprano, o sea, inicial, es el ultrasonido endovaginal, transvaginal, por vía de la vagina. Pues, ¿verdad? Manejo todos estos términos que la gente ha escuchado. Y empiezan a ver datos de embarazo a partir de las 4 o 5 semanas cuando se hace por vía vaginal, y cuando se hace por vía abdominal a partir de las 5 o 6 semanas. Algo que es muy claro, que quisiera que quedara muy claro, es que el ultrasonido no es dañino, no hace daño, no perjudica al bebé. A veces por el tipo de impresión que a la paciente le dan, que les dan las fotografías, por decirlas así, en plástico, tipo radiografía, la gente las asocia con radiografías. El ultrasonido, su principio básico es a base de ondas ultrasonográficas. Las radiografías, como su nombre lo dice, son rayos X, ¿verdad? Entonces, menciono esto porque muchas personas todavía tienen la idea o la mala información de que el ultrasonido afecta al bebé. La única forma de corroborar si de veras está embarazada la mamá, si de veras está vivo, si es uno, si son dos, si está bien o está mal, es el ultrasonido. Regresamos con Cita con la Salud. Está usted viendo Cita con la Salud. La mayor parte de las mujeres que acuden con el médico con la sospecha de embarazo es porque la regla se les retrasa. Sin embargo, son muchos los cambios y señales que el cuerpo tiene en esta etapa. El síntoma común a todas las mujeres es la falta menstrual o amenorrea, pero incluso si hay embarazo, puede haber dolores de tipo menstrual que confundan. Los pechos se tornan más grandes y pesados desde el comienzo del embarazo. Serán también más sensibles al tacto. La areola del pezón puede tornarse oscura. El estrógeno y la progesterona aumentan durante el embarazo. Estos cambios metabólicos hacen que algunas embarazadas sufran náuseas y vómitos. Los mareos pueden ser frecuentes, sobre todo en la mañana. Este síntoma es común en los primeros 2 o 3 meses del embarazo, para luego desaparecer. La presión sanguínea de la embarazada tiende a bajar en esta etapa para luego estabilizarse. Puede experimentar dolores de cabeza por tensión nerviosa o el aumento del volumen de sangre. La mayoría de las mujeres están más cansadas que lo usual al principio del embarazo. El cuerpo empieza a producir más sangre y el pulso aumenta. Esto causa sueño, desgano y cansancio. El útero comienza a aumentar de tamaño. Aún sin notarlo, el útero ya comienza a apretar la vejiga, haciendo que den ganas de orinar con frecuencia y poca cantidad. Se puede manifestar desde el inicio un ligero aumento de peso, pero este no se puede generalizar. Lo ideal es que el primer trimestre se suba medio kilo por mes, el segundo trimestre 1 kilo por mes y el tercero 1,5 kilos por mes. Sin embargo, debido a náuseas y vómitos, algunas mujeres, lejos de subir, bajan de peso. Esto no debe alarmarlas. La clave es una dieta saludable. Se debe enfocar la alimentación hacia una buena nutrición y no hacia el aumento de peso. Otros síntomas que acompañan el embarazo son los calambres, acidez gástrica, estreñimientos, hinchazón, entre otros. De todos los síntomas, algunos se manifestarán y otros no, pero es importante mantenerse bajo supervisión médica desde el inicio del embarazo para notar cualquier irregularidad. Debido a todos los cambios que se dan en el organismo de la embarazada, la mujer debe cuidarse de forma especial. Bueno, es muy importante que la mujer tome conciencia de la importancia de las vitaminas, ¿sí? Yo quiero que entiendan las señoras que así como es importante que ellas desayunen, comen y cenen, no durante todo el embarazo, durante toda su vida, así es la importancia que radica el uso de las vitaminas, ¿sí? No solamente son vitaminas, sino es el complemento que se les da en total. Al inicio del embarazo, y lo ideal sería que inclusive 2 o 3 meses antes de que la mujer se embarazara, empezara a usar el famoso ácido fólico, ¿sí? El ácido fólico nos previene de malformaciones en el bebé, principalmente a nivel cerebral y a nivel de columna, ¿verdad? Se dice que lo ideal es usarlo por lo menos los primeros 4 meses de embarazo, aunque lo ideal sería todo el embarazo.
El hierro también es otro componente esencial que se debe usar en el embarazo. Nos previene de anemias importantes, principalmente la anemia por deficiencia de hierro, como les mencionaba. El calcio también es otro componente que nos ayuda principalmente para fortalecer y darle fuerza a los huesos del bebé y los huesos de la madre, fortalecer los dientes también. Y el complejo B nos ayuda en la formación del producto también, así es. Es importante que entiendan que las vitaminas van a ser parte de los cimientos del bebé, que si se los dan diario van a tener un bebé con buenos cimientos y si no van a tener un bebé con problemas. Lo más fácil que les va a salir va a ser un niño enfermizo, con bajas defensas. Entonces es importante que la gente entienda que en pocas palabras, lo que no se vitaminó hoy, ya no se vitamina mañana. Hay que quitar ese concepto de que mañana empiezo, el lunes empiezo, ¿no? Si la señora desde el momento que se sabe embarazada, tiene que acudir con su médico a que le recete sus vitaminas y que entienda que no nomás es ir con el médico, tener la caja o tener la receta, sino ingerirlas, tomarlas diario. Regresamos con Cita con la Salud. Está usted viendo Cita con la Salud. Habitualmente se realizan varios ultrasonidos durante el embarazo. Esto sirve para identificar si el desarrollo del bebé sigue el curso normal, si está bien, si es uno o embarazo múltiple, si está dentro del útero, si no tiene malformación, si está dentro del útero, si no tiene malformaciones, etc. Como podemos notar, la utilidad del ultrasonido va más allá de saber el sexo del bebé, por lo que debe realizarse desde el inicio del embarazo, sin esperar hasta el sexto mes, que es cuando se ve, en la mayoría de los casos, el sexo del bebé. Aparte del ultrasonido, el médico solicita una serie de exámenes de laboratorio importantes para el buen desarrollo del embarazo. Como les había mencionado anteriormente, por la prueba de embarazo. La prueba de embarazo nos va a corroborar que el retraso que tiene la paciente se debe a un embarazo o no. Uno de los exámenes principales también es la famosa o la llamada biometría hemática, que es un estudio de la sangre a nivel general donde se van a ver, entre otros datos, si la paciente tiene anemia o no, si tiene alguna infección en su sangre o no. Es importante entender que durante el embarazo el volumen sanguíneo puede aumentar hasta un 50%. Entonces, las pacientes, aunque previamente antes del embarazo no tenían anemia, puede ser que durante el embarazo, si no reciben un aporte adecuado de hierro y vitaminas, la paciente pueda cursar por una anemia. Entonces, por eso es importante pedir la biometría hemática. Tenemos a continuación la glucosa, la famosa azúcar, que es la determinación, ¿verdad?, que se hace en sangre para ver si la paciente es o no diabética, ¿sí? Esto es muy importante hacerlo notar, ya que muchas personas pueden vivir siendo diabéticas sin darse cuenta hasta que no cursan con alguna complicación. Hay otra diabetes que desgraciadamente está aumentando mucho debido a los malos hábitos que tenemos, tanto hombres como mujeres, y en el embarazo se llama diabetes gestacional. La diabetes gestacional es la diabetes que se da durante el embarazo en una persona que previamente o que fuera del embarazo no estaba diabética. Es muy importante que estos exámenes se realicen rápido, puesto que la diabetes en el embarazo puede provocar o provoca de hecho en forma muy continua abortos o malformaciones en el producto, ¿sí? A continuación tendríamos un estudio que se llama BDRL, ¿sí?, que es un estudio para determinar si la paciente tiene una enfermedad venérea llamada sífilis. La sífilis es una enfermedad tan sencilla de curar que la verdad ahora con 2 inyecciones, una inyección o con pastillitas se puede curar sin ningún problema, pero que cuando no se cura y no se detecta, esta infección puede malformar severamente al producto, al bebé. Tendríamos también el examen general de orina, el comúnmente denominado EGO, ¿sí? Este examen nos va a ayudar en forma importante principalmente a detectar si existe alguna infección en las vías urinarias. Estadísticamente se ha visto que una de las causas principales por las que las señoras cursan con amenazas de parto, con amenazas de aborto o con complicaciones severas en el embarazo va muy asociado con infecciones en las vías urinarias. Otro estudio que es un tabú, que mucha gente le da miedo hacérselo,
es el Papa Nicolau. Hay que entender que el Papa Nicolau, haciéndolo en forma correcta, es un método, es un estudio que nos va a ayudar, no que va a perjudicar a las señoras. Y el Papa Nicolau tiene 4 utilidades básicas. En primer lugar, nos va a corroborar o descartar si la paciente tiene o no cáncer, si tiene alguna infección, si tiene alguna inflamación y si tiene algún problema hormonal. Algo muy importante también que se me estaba pasando a mencionar es el estudio del grupo IRH. Es muy importante entender que independientemente de la letra, de que sea A, que sea B, que sea O que sea B, es muy importante el RH. Cuando la paciente es RH positiva, generalmente nunca va a tener problemas, pero cuando la paciente es RH negativa, es decir, que el factor RH no lo tiene, si el producto que ella tiene es RH positiva, a través de la sangre el producto le puede pasar el factor RH a la madre y esto va a condicionar que los demás bebés tengan problemas si no se atiende en forma adecuada. Es algo tan sencillo y a la vez tan complicado que si la paciente se detecta que tiene RH positivo el producto y la madre es RH negativo, con una simple vacuna que se le ponga después del parto se van a evitar muchos problemas. Regresamos con Cita con la Salud. Está usted viendo Cita con la Salud. Las visitas al médico tienen varios aspectos importantes, entre ellos la toma de la tensión sanguínea, la vigilancia del peso, el crecimiento del útero, el latido cardíaco y crecimiento del bebé. Muchas madres refieren que desde el primer mes de embarazo sienten los movimientos de su bebé. Es cierto que el embrión se mueve desde su concepción, pero la mujer no es capaz de sentirlo hasta alrededor de los 4 meses. Conforme el embarazo avanza, los signos y síntomas van cambiando. El estar informada de lo que sucede en cada etapa ayudará a identificar los datos que deben alarmarnos. Los datos de los que la paciente se puede preocupar o se debería de preocupar son diferentes de acuerdo a cada etapa del embarazo. Por esto, para su estudio o para su análisis, sería conveniente el embarazo dura 9 meses, dividirlo en trimestres, en 3 trimestres. Los datos que hay que verificar los primeros 3 meses son principalmente que no haya sangrado y que no haya dolores. Ojo, ningún sangrado, sea una gota o sea un litro, en una mujer embarazada es normal. La mujer embarazada debe de aprender a distinguir entre dolor y molestia. Una forma práctica y fácil de saber si es incomodidad, si es molestia o si en verdad es un dolor es, la paciente dice, doctor, cuando me siento de tal forma, cuando me paro a hacer tal cosa, me molesta. Pero si me acuesto así, o si me paro así, o si hago esto, se me quita. Un dolor de amenaza de aborto o un dolor de amenaza de parto prematuro no se va a quitar de ninguna forma. Continuaríamos con el tema y veríamos que los datos de alarma durante el segundo trimestre, o sea, los 4, 5 y 6 meses, volverían a ser los mismos, más acuérdense que al principio les mencionaba que los datos de alarma serían sangrado y dolor. Durante los segundos 3 meses serían los mismos, más aparte, ya estaríamos hablando que ya al quinto o sexto mes ya tendría la paciente que percatarse de los movimientos. Una paciente que ya empezó a tener movimientos por ningún motivo debe dejarlos de sentir. Muchas señoras a veces dicen, ¿sabe qué, doctor? Mi bebé se mueve demasiado. Señora, que se mueve demasiado quiere decir que su bebé está demasiado vivo. Preocúpese al revés, donde diga, ¿sabe qué? No se me mueve. Se dice que lo mínimo que se debe mover un bebé son de 3 a 5 veces en una hora. Muchas veces que se mueva 50, 100 veces, 200 veces, qué bueno. Ojo, si se mueve menos, hay que ir a verificarlo con el médico para corroborar si efectivamente no se está moviendo o es que la paciente a lo mejor no lo siente igual. Y por último, en los últimos 3 meses, ¿sí? Volveríamos a agregar los mismos datos de antes, el sangrado y el dolor. Pero aparte, aquí hay que hacer mucho hincapié en los dolores. Y más que nada en los movimientos también. La señora asocia mucho, durante los últimos 3 meses principalmente se dan mucho las famosas contracciones de Braxton Hicks, que son contracciones indoloras, o sea, la paciente refiere, ¿sabe qué, doctor? Se me pone muy dura mi pancita,
¿Le duele? No, no me duele, pero me asusta porque cada día que pasa se me pone más veces, más seguido y durante más tiempo. Esas contracciones van preparando la matriz para el final, para el día del parto. La característica de estas contracciones que no nos van a alarmar va a ser que no duele. Es muy importante corroborar, yo le digo, los 4 datos de alarma al final son muy importantes. Número 1, los movimientos. Ya como mencionaba, 3 a 5 movimientos en 10 minutos. Número 2, que no haya sangrado. Cuando la paciente, principalmente en los últimos días, ya inicia con trabajo de parto, al principio se dice que existe la expulsión del tapón mucoso. Es una expulsión de un moquito rayadito con sangre. Eso nos indica nada más que ya se está iniciando el trabajo de parto. La tercera dato de alarma sería que no se rompa la fuente. La fuente se puede romper de dos formas principalmente. Les mencionaba, la primera forma de romperse la fuente es esta, que la paciente arroje mucha agua. Y la segunda, la paciente va a decir, cuando nada más se rompe un hoyito de la bolsa, la paciente dice, doctor, a veces me tengo que poner toalla porque estoy liqueando, estoy arrojando mucha agua. Todo el día, estoy arrojando. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Con un estudio, con un ultrasonido para ver si la paciente en verdad está perdiendo líquido, está disminuyendo el líquido, o con otro estudio que es similar a un Papá Nicolau, se le coloca a la señora el famoso espejo y se analiza ese líquido. Se llama ese estudio cristalografía. Son estudios que su ginecólogo se los puede hacer. Cuando se acercan los días de parir, la tensión sube y solemos confundir datos de alarma con los que no lo son. Ahora es buen momento para saber las diferencias entre el trabajo de parto real y el falso. La frecuencia de contracciones. Real, intervalos regulares de aproximadamente 2 minutos con duración de 30 a 70 segundos. Falso, irregulares en duración y frecuencia. Cambios con reposo. Real, no existen cambios con el reposo. Falso, el reposo puede hacer que desaparezcan. Fuerza de contracciones. Real, progresivamente más intensas. Falso, de intensidad moderada a leve. Dolor de las contracciones. Real, inicia en la espalda y termina en el abdomen. Falso, solamente en el abdomen. En cualquiera de los siguientes casos, hay que reportarse con el médico. Contracciones regulares y dolorosas que no se quitan con el reposo. Ruptura de la bolsa amniótica que se identifica por la salida de abundante líquido por la vagina. La salida del tapón mucoso, que es la salida de material mucoso espeso, frecuentemente teñido de sangre. Disminución de los movimientos del bebé. Hay que mantener la calma y relajarse. Contactar al médico. No es nada malo, simplemente llegó el momento esperado. Solo el 4% de las mujeres tienen el parto el día de la fecha probable de parto, y la mayoría de los embarazos normales nacen en cualquier momento entre la semana 38 y la 42. Es difícil definir el tipo de parto que se va a dar, ya sea natural o por cesárea. Esto se decide por lo regular al final del embarazo, al considerar las condiciones del bebé y la madre. Recordemos que en esos momentos lo más importante es tener una mamá y un bebé sanos. Hay que confiar que la sugerencia del médico es la opción más segura para los dos.